Hola, bienvenido al escarabajodeoro.com, de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, cuyo director es Leona Zulay. Hoy vamos a estar hablando de más sobre la historia oculta de la humanidad. Vamos a tratar un tema que para nosotros los occidentales fundamentalmente es de vital importancia. Vamos a dedicar una serie de videos a hablar acerca de los esenios. Quizás sea la primera vez que escuchás esta palabra. Te invitamos a que también googlees esta palabra esenios terapeutas. Y te va a llamar la atención quizás si es la primera vez que escuchás esto, no si ya viste otros videos, pero sí vamos a dar datos importantes y diferentes, que los esenios terapeutas están íntimamente relacionados con alguien que, como dijimos, a nosotros los occidentales nos es muy familiar, que es Jesús de Nazaret. Vamos a hablar de otra historia de Jesús y de los apóstoles. Una historia que vamos a aclarar para todos aquellos creyentes, para nada cuestiona la fe, sino que todo lo contrario, puede reforzar nuestra fe con conocimientos. Como dijera un gran místico que fue San Valentín, que hoy tenemos un día que se llama el Día de San Valentín, ¿no? El 14 de febrero, de fe con sabiduría. Esto va a ser el núcleo central de todo lo que vamos a hablar en esta serie dedicada a Jesús y los esenios. La comunidad esenia a la cual se dice que pertenecía a Jesús de Nazaret, que no solo pertenecía, sino que dirigía. Vamos a hablar, te vamos a mostrar una imagen, acá en pantalla, de otro Jesús. Un Jesús más como maestro, que está en los evangelios, relatado y nombrado como maestro. Vieron que sus discípulos en los evangelios le dicen maestro. ¿Por qué maestro? Porque evidentemente tenía algo que enseñar y porque dirigía una escuela de los misterios que se llamaba los esenios terapeutas. Terapeutas que sanaban tanto el cuerpo como el alma. Dice una historia esotérica extraída de los evangelios apócrifos que también está en parte reflejada en los evangelios canónicos, que son 4, que son el evangelio de Lucas, de Juan, de Marcos y de Mateo, que podés conocer simplemente adquiriendo una Biblia, un Nuevo Testamento. Vas a encontrar ahí los 4 libros principales del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios canónicos. Pero además de estos 4 evangelios canónicos, se descubrieron en Nag Hammadi y en Qumran a partir del siglo XX, en cuevas, evangelios que datan de la época de Jesús. Otros evangelios que se desconocían hasta ese momento, pero que distintos movimientos esotéricos a lo largo de la historia, movimientos esotéricos nos referimos a grupos de individuos que poseían y que mantenían guardado un conocimiento oculto que fue perseguido durante cientos de siglos, sostenían que había otras enseñanzas de Jesús que nunca se habían dado a conocer. Finalmente, y esto fue una revolución enorme, se descubrieron en Qumran y en Nag Hammadi unos niños campesinos, ¿sí? Unos manuscritos, se llaman los manuscritos del Mar Muerto, que se encontraron en unas vasijas y que luego estudiosos descubrieron como verdaderos y que también le regalaron al gran psiquiatra suizo, que luego se llamó el Códice Jung, donde están las enseñanzas de la escuela esenia y también de los gnósticos, un grupo que continuó la enseñanza de los esenios y que se radicó en Alejandría tras la persecución. Vamos a hablar acerca de la historia oculta y desconocida de Jesús. Ya hoy hay bastante material sobre el tema y debemos al gran aporte de Jung, esto también, de rescatar las enseñanzas de los gnósticos, en particular las enseñanzas de San Valentín y de otros padres de la patrística, gnósticos y disidentes.
Bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué eran los esenios, qué era Jesús y qué fue esto que aconteció, que nosotros vamos a explicar aquí, como también lo hiciera Gurdjieff, dentro del marco de un drama, de una nueva época histórica que fue la época de hace 2000 años, que fue la era de Piscis. La vida de Jesús está íntimamente relacionada con el proceso de precesión de los equinoccios o de las eras astrológicas. Esto también está relatado en un importante libro de Jung que se llama Aion. Para los interesados pueden leer donde habla Jung sobre Cristo en Aion, pero habla de otro Cristo. Vamos a explicar que cada 2160 años, como relatamos en otro video, hay un cambio en la historia. Esto tiene que ver con los ciclos de la historia. Hace 2160 años comenzó lo que es la era de Piscis. Hoy estamos en la era de Acuario, que comenzó en 1936. En ese momento, como un software que baja a la Tierra, como un programa, que fue hace 2160 años, baja un programa a la Tierra, un software, que es el software que va a dar, logos lo llaman los griegos, va a dar la forma cultural de creencias y de vida por los próximos 2160 años. Hoy estamos frente a un nuevo software, Acuario, que empezó en 1936 con un nuevo paradigma. Hoy se habla mucho de paradigmas, así que vamos a usar esa palabra. Paradigma es una forma de comprender, de ver y de sentir la realidad, completamente nueva. Hace 2160 años, Cristo, otro gran revolucionario, en el sentido que empleamos en nuestro otro documental cuando hablamos de Martín Lutero, pero este ya fue un revolucionario mayor, en el sentido que empleamos la palabra revolucionario, viene a dar un nuevo conocimiento. Pero Cristo no viene a destruir todas las enseñanzas anteriores, sino que Cristo las viene a renovar. Enseñanzas que ya se habían vuelto rígidas y dogmáticas. Por eso Cristo dice que Él viene a hacer cumplir lo que los profetas del Antiguo Testamento enseñaban. Cristo pertenecía a una comunidad que se llamaba los esenios, donde todos, la madre de Cristo, el Padre, eran de esa comunidad. Acá vamos a explicar otro relato que el conocido. Todo en la vida de Cristo se mezcla el mito con la realidad, están entremezclados. Entonces tenemos que nosotros hacer un análisis de qué es lo mítico en el sentido que Jung le diera el término de mítico, lo arquetípico, y qué es la parte del personaje físico. Entonces vamos a explicar para entender estas dos realidades, una realidad física y una realidad metafísica que se conjugan. Jesús de Nazaret era el nombre de la persona y Cristo era el estado de conciencia que alcanzó este personaje que se llamó Jesús. Jesús el Cristo se le decía, con propiedad. Así como a Siddhartha, Gautama, cuando alcanza el estado de conciencia se lo llama el Buda, pero el nombre de la persona era Siddhartha Gautama. Según la enseñanza esenia y posteriormente la enseñanza de los gnósticos que fueron perseguidos, Jung siendo un gran continuador gnóstico, todo ser humano, Jung lo llama proceso de individuación, los griegos lo llamaban iniciación, a través de sucesivas transformaciones de su conciencia, llamada iniciación y una individuación, como dijimos recién, puede alcanzar el grado o el estado de conciencia de Cristo. La palabra Cristo quiere decir el perfectamente iluminado, el perfecto, el despierto. La misma etimología tiene la palabra Buda en sánscrito o en pali, que quiere decir el despierto. Fíjense qué casualidad. 5 siglos de historia separan a Siddhartha Gautama, el Buda, y a Cristo. Sin embargo, quiere decir lo mismo. También podemos encontrar paralelismos extraordinarios entre su enseñanza, la enseñanza de Buda, y la enseñanza posterior de Cristo. ¿No vino Cristo acaso a enseñar el amaos los unos a los otros?
¿No hablaba Buda también de esto en el Dhammapada, cuando dice en una de sus sentencias, en la Biblia, el budismo, digamos, el Dhammapada, el odio no se cura con el odio, sino se cura con el amor? Todas estas enseñanzas ya estaban antes, porque son las enseñanzas perennes de la humanidad, como la filosofía perenne de la que habla este gran filósofo Aldous Huxley. Son enseñanzas que siempre son las mismas y van cambiando de ropaje exterior, pero sin perder el sentido y la esencia del mensaje, que es que el ser humano está destinado a ser más que humano. Esto ya lo dijera también el gran filósofo Friedrich Nietzsche, cuando dijo: el hombre ha sido creado para ser superado en el superhombre. Podemos decir que realmente Cristo fue el superhombre de Nietzsche, que él lo llama en su obra Zaratustra. Hubo grandes de estos superhombres o supermujeres, porque en el sentido estricto de la palabra, cualquiera, hombre o mujer, que alcanza un estado de sabiduría, de conciencia superior, se convierte en Cristo. También puede ser una mujer. En el budismo, en la tradición budista, esto es más aceptado porque ha habido mujeres Buda, o sea que han alcanzado ese estado de conciencia. No así, en general, en el catolicismo como nos llega a nosotros. Pero volvamos al tema principal, al tema de los esenios. ¿Qué fue esta historia de la cual nosotros tenemos registro durante 33 años, que es cuando supuestamente lo crucifican en la cruz? Este es otro tema que vamos a dedicarle en otro video, que vamos a preguntar: ¿realmente Cristo murió en la cruz o fue otra cosa lo que pasó? Sobre la vida de Buda tenemos la fecha de nacimiento, sus datos biográficos, con quién se casó y demás. Sobre la vida de Cristo, una mano oscura se ocupó de que no nos lleguen muchos datos biográficos. Sin embargo, hoy tenemos los evangelios apócrifos, donde tenemos recursos extraordinarios de investigación para saber qué más enseñó Jesús, qué más sucedió en esa época. Entonces, para entender la vida de Jesús tenemos que entender un poco de la historia de la época, cuál era la situación local en ese momento en Jerusalén, y también tenemos que entender, y fundamentalmente, que es lo más importante, el sentido de su mensaje y sus enseñanzas. Jesús el Esenio. ¿Quién era este ser extraordinario que vino a dar un conocimiento? En la tradición hindú también se habla de estos personajes que vienen cada 2160 años y se los llama avatara. Vamos a tener que valernos de otras enseñanzas complementarias para poder explicar también con conocimientos paralelos quién fue Jesús. En la tradición esotérica hindú se habla de que hay avataras, hay enviados que vienen a la Tierra y que son los que sacan adelante la evolución del planeta Tierra y de la humanidad. Jesús es uno de esos enviados, como en la filosofía hindú Krishna lo fue, como también lo fue Lao Tse en China, Lao Tse y Confucio. Grandes sabios que vienen a mover, como dijo el Buda, la rueda del karma, llevar a la humanidad al próximo paso evolutivo. Es como un padre, pater, viene del latín, ¿no? Como un padre que ayuda por medio de la educación a que su hijo alcance su próximo nivel evolutivo, nivel educativo, nivel de capacidades. Cristo cumplió esta función. También en el Islam tenemos a Mahoma, que es muy interesante porque en el Corán se reconoce que Cristo fue uno de los profetas, un gran ser. También un gran profeta, un gran ser fue Moisés. Sin embargo, cuán distorsionado nos ha llegado ya a nosotros, separados en el tiempo, la vida de estos personajes históricos, tanto Moisés como Jesús. Ambos con una misión análoga, la de llevar a la humanidad a otro estadio. Moisés, antes que Jesús, crea a partir de los egipcios, el nombre egipcio de Moisés era Osarsif, crea el primer monoteísmo. En realidad el primer monoteísmo lo creó un familiar
de Moisés, que fue Akenatón, de los egipcios, Akenatón, cuya esposa era Nefertiti. Pueden ustedes googlear en internet y ver a la esposa de Akenatón. Están las imágenes de Akenatón y su esposa, que era negra, ¿no? Que era Nefertiti, que creó el primer monoteísmo. Akenatón murió asesinado, aparentemente, porque en ese momento los politeístas no querían este monoteísmo de Akenatón, aunque el monoteísmo de Akenatón no tiene que ver con lo que nosotros creemos que es el monoteísmo, ni tampoco el de Moisés, pero eso va a ser tema de otro video. Jesús, entonces, viene al principio de la era como un enviado, lo que los hindúes llaman avatara. En el hinduismo hay 3 avataras. Está el Manu avatara, el Bodhisattva avatara y el Nirmanakaya avatara. El Manu avatara es el que reorganiza toda una sociedad con una forma cultural, política y social nueva, de acuerdo al tiempo histórico, a la época histórica. Algunos dicen que Mahoma fue un Manu avatara. El Bodhisattva avatara es el que viene a dar una nueva religión. No religión en el sentido que nosotros hoy conocemos religión, porque realmente lo que conocemos como religión poco tiene que ver con su esencia, sino en el sentido de dar una educación espiritual para los pueblos, para la humanidad. Bueno, se dice que Jesús fue un Bodhisattva avatara, como lo sería también el actual Dalai Lama, Bodhisattva. Es el que viene a enseñar una nueva sabiduría, una nueva fe, que revive los conocimientos antiguos, los renueva. Y después estaría el Nirmanakaya avatara, que no llega a encarnar en cuerpo físico, sino que sería una entidad que dirige todo el proceso desde otro plano, un plano metafísico de la realidad. Claro, por supuesto, para nosotros los occidentales todo esto va a ser de ciencia ficción. Para nosotros esto va a ser parecido a una historia de extraterrestres y de ovnis. En un sentido, estos seres no son extraterrestres realmente, nosotros pensamos, pero sí son seres completamente fuera de lo ordinario. Basta que reflexionemos un poco en la inmensidad de este universo y lo misterioso de este universo para reconocer que hay miles y miles y miles de formas de vida. Y que los seres humanos, por más que todos tengamos un cuerpo físico, en el interior somos todos diferentes. Inclusive nuestro mismo cuerpo no es exactamente igual al del otro. ¿No se reconocen ustedes diferentes a todos los demás? Seguramente que sí. En este sentido, dentro de las diferencias humanas, encontramos diferencias que salen de la media, como el caso de estos grandes seres, hombres y mujeres de la humanidad, que son los responsables de mantener la cultura. ¿Qué haríamos nosotros sin un Platón, sin un Sócrates, sin un Aristóteles? ¿Qué hubiese sido? Decimos los conocidos, pero hubo más de 250 filósofos en Grecia. ¿Qué haríamos nosotros sin la cultura que ellos dieron, sin un Euclides? No tendríamos matemática, sin un Hipócrates, no tendríamos Galeno, no tendríamos medicina. Es evidente que ha habido otra línea de seres en la humanidad que nos han dejado la cultura. ¿Qué sucedería hoy sin un Nikola Tesla? Gracias a quien hoy tenemos todos estos inventos electrónicos, eléctricos y demás. O sea, grandes seres vienen a la humanidad y nos dan conocimientos, nos dan tecnología inclusive también, como el caso moderno de Nikola Tesla. Bueno, Jesús fue un gran ser, pero ya en estos seres algo muy, muy, muy sobre la media. En la comunidad esenia convivían hombres y mujeres. Era una comunidad de entre 100 y 200 personas, dice la historia, que tuvieron como función representar un drama. ¿Vieron como los dramas en la ópera? Hay dramas, antes esto se representaba en la ópera o en los dramas. Tenemos a este gran compositor que fue Wagner, que representó sus dramas en los dramas wagnerianos, ¿no? Tenemos también la flauta mágica de Mozart, donde está representado todo un drama, donde vemos, por ejemplo, en la flauta mágica, una escuela donde hay un sabio que se llama Zoroastro, con su esposa, y que tiene toda una comunidad de gente consciente, de gente que aspira a otro estado de conciencia, una especie de caballeros, una especie de corte rey Arturo, ¿no es cierto? El mito de Cristo representa un drama, y según la enseñanza esotérica, esta gente especialmente consciente, estos seres, digamos,
padres y guías de la humanidad, hombres y mujeres, vinieron a representar para nosotros los espectadores, la humanidad, una enseñanza en forma de drama, que es toda la historia de la vida de Jesús, que vamos a ir explicando a lo largo de diferentes videos y vamos a ir hablando de los diferentes personajes. Y también vamos a ir dando las enseñanzas, el sentido esotérico de las parábolas, como lo revelara y lo diera a conocer el gran filósofo armenio George Ivanovich Gurdjieff. En esta primera parte te queríamos contar que hay otra historia de Jesús, que pertenecía y dirigía un grupo que se llamaba los Esenios Terapeutas, que hay versiones que dicen que no murió en la cruz y que también sus enseñanzas hoy cobran vida de vuelta dentro de lo que es la psicología transpersonal, porque Carl Gustav Jung, Gurdjieff, inclusive el gran sabio hindú Krishnamurti, lo que hacen es tomar y beber de esas fuentes de conocimiento antiguas y renovarlas para el hombre moderno. ¿Qué quiere decir que Jesús y su grupo, él como jefe del grupo, representaron un drama? Que cada uno de los discípulos, según esta versión esotérica, tenía que representar un rol, como un actor. Un rol para dar un tipo de enseñanza a la humanidad. A cada discípulo le tocó representar un rol muy particular, a discípulo y discípula. Es como si una compañía de teatro se pusieran todos de acuerdo, ¿sí? Y sin que la gente se enterase, ensayasen bien toda una actuación y una representación y después salen por las avenidas a actuar esta representación y este drama, sin que los demás sepan que es una representación teatral. Sin embargo, esta es una representación teatral consciente, cuya finalidad era que nosotros los seres humanos, los espectadores, los que vivíamos el drama, aprendiésemos muchas cosas, muchos procesos. Fundamentalmente, una de las enseñanzas más importantes que da el Maestro Jesús es la enseñanza ética de la conciencia moral, del amor. Algo que ya los griegos también habían dado, pero Jesús le da otro tono, otro modo, un modo según la era de Piscis, más con una connotación mística, mientras que la enseñanza griega, la conciencia moral, estaba más en un contexto filosófico. En los egipcios estaba más en un contexto metafísico, ¿sí? Pero todos han puesto énfasis en este aspecto, que tiene que ver con el desarrollo de sentimientos, de la expresión de sentimientos y valores superiores, y también el desarrollo de lo que es la sabiduría, que no tiene que ver con el racionalismo. Entonces, esta comunidad de hombres y mujeres vino a representar este mito. Y algo importantísimo en esto. A lo largo de los 2000 y pico de años que sucedieron después, vimos una y otra vez cómo en el mito se traza un camino en el mito del héroe, porque la vida de Jesús es el mito del héroe, se traza el camino del individuo que nace en condiciones muy básicas y que va por medio de un proceso de transformación de conciencia, transformándose en un gran ser, hasta en este caso llegar a ser Cristo. O sea, Cristo nos traza el camino. Sino, ¿qué quiso decir acaso Cristo cuando Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida? Quería decir que su enseñanza era el camino, que su enseñanza conducía a la verdad y que la verdad proveía de vida. Bueno, ¿cuánto nos hemos olvidado de sus enseñanzas? Así como ignoramos también las enseñanzas de Buda, que tan necesarias se hacen hoy frente a las crisis extraordinarias que estamos enfrentando. Cada uno de los personajes, por ejemplo, en el mito, Tomás, los distintos personajes, los distintos discípulos, Tomás, Judas, Santiago,
María Magdalena, toda su comunidad representaban diferentes aspectos del comportamiento humano, diferentes arquetipos de sentir, de pensar y de ver la vida. Cada uno de ellos. Vamos a ir hablando de estos diferentes personajes, vamos a ir dedicándole en los próximos videos a estos personajes y también a los personajes que estaban laterales al drama. Por ejemplo, Herodes, el político Herodes, que quería asesinarlo. También le vamos a dedicar un capítulo especial a un personaje interesante que hoy es muy actual, que es Poncio Pilatos, el que se lava las manos, que quedó en el mito como el que se lava las manos, cuya complejidad es mucho más que solamente lavarse las manos, y que viene a representar todos los Poncio Pilatos los 2000 años después. También vamos a hablar de Tomás, el que dudaba, el que si no lo veo no lo creo, que es un antecesor, no Tomás particularmente, sino el rol que le toca representar del materialismo, ver para creer, ¿no es cierto? Vamos a hablar de Pedro también, de Pedro que era el fanático completamente fiel que luego traiciona y que luego se transforma. Cada uno de estos personajes habla de los temas humanos fundamentales. En el 1500 apareció un personaje en Inglaterra que se llamó Francis Bacon y que retoma los dramas griegos y los pone en libros, junto con Christopher Marlowe. Para nosotros es conocido como William Shakespeare. Sin embargo, se dice que fue Francis Bacon, ministro de la reina Isabel, el que escribió estos relatos. Y ahí podemos ver de vuelta repetidos los temas de la traición, los temas de las luchas, los temas de la heroicidad en Hamlet, siempre temas fundamentales para el ser humano. Y esto tiene que ver con la cultura que a nosotros hoy nos ha sido negada, porque podrán ustedes estar de acuerdo que estamos viviendo en una época donde el mal uso de la televisión, el mal uso del cine, usado solamente para estupidizar, nos impide adquirir conocimientos especiales que son fundamentales para nuestro desarrollo psicológico y espiritual. Entonces los invitamos a que sigan viendo esta serie donde vamos a ir hablando de cada uno de estos personajes del drama cristiano, vamos a ir seleccionando el próximo al cual le vamos a dedicar particular atención porque es un personaje muy actual en esta época, va a ser Poncio Pilatos. Bueno, hasta acá te queríamos contar que la historia de Jesús es otra historia, que vamos a ir desarrollando con datos históricos, datos acerca del mito, de la enseñanza y también acerca del significado oculto que tienen las parábolas. Por ejemplo, las 9 bienaventuranzas, a las cuales le vamos a dedicar un capítulo aparte, que tienen que ver con el eneagrama que presentara a Occidente George Ivanovich Gurdjieff. Bueno, hasta aquí por hoy con esta primera introducción a este tema fascinante de Jesús y los esenios, las enseñanzas esotéricas del Maestro Jesús y del drama cristiano. Pronto vamos a subir el próximo video, como te prometimos, acerca de la vida y de la transformación de Pilatos y cómo Pilatos sigue vivo en la época actual. Así que no te pierdas este próximo material. Nos despedimos aquí desde el escarabajodeoro.com, desde Buenos Aires, la República Argentina. Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado, cuyo director es León Azulay. Entra a nuestras webs del escarabajodeoro.com o a la página web de nuestra escuela www.aztlan.com.ar. Hasta la próxima. Chao.